Me parece increíble cómo hay gente que este año, en 2026, celebrarán su 5º aniversario de predecir la recesión. Y yo me pregunto siempre, ¿serán así en sus vidas personales, tan fatalistas? La razón por la que no ha habido recesión, especialmente en Estados Unidos, es porque el sector público, el gobierno, empezó a gastar. ¿Qué puede generar una recesión? Algo que siempre estoy en mi cabeza revisando. El cambio porcentual año a año, intraaño, del gasto deficitario del gobierno de Estados Unidos. El 100% de las veces que ese gasto deficitario medido de año a año toca el número 0, viene recesión. Eso sí lo veo muy de cerca y ese sería el viento en contra más fuerte que tendríamos hoy en día. Daniel Baeza es analista macroeconómico y experto en mercados financieros globales, con una sólida trayectoria en banca y trading institucional. Es experto en el funcionamiento real del dinero. En este episodio explica cómo se mueve el dinero que no vemos, la inflación y por qué el sistema no funciona como nos cuentan. La inflación vista de los ciudadanos es la inflación acumulada a través de los años y décadas, en donde ese 2% que es aceptable para un economista, ese año, si lo sumas todos los años, de repente tienes un acumulado enorme en el crecimiento de los precios. Y ese es el que afecta a los ciudadanos, porque no afecta modelos económicos en Excel, afecta billeteras. Los ingredientes para que el oro suba están. Es inflación monetaria, es degradación de la moneda y el gasto continuo deficitario de los gobiernos, es la necesidad de crear más deuda cada vez más para que el sistema funcione correctamente. ¿Cómo fue tu faceta de trader? ¿Cómo gestionabas el nivel de estrés en esa época? Me pasó muchísimas veces tomar posiciones en las que perdí dinero instantáneo en la pantalla y ver un número que nunca había visto en mi vida, un número rojo, y recuerdo ir al baño muchas veces con la camisa blanca transparente de lo que estaba sudando. Es lo que hoy soy, lo que soy por esos días. No los volvería a vivir. Me drenaron años de vida, pero me formaron. ¿Cuál fue la mejor lección que te llevaste de ese aprendizaje? Hoy tengo el placer de entrevistar a Daniel Baeza, que para mí es todo un honor, porque el podcast se llama La Orden del Dinero y no hay nadie como tú que sepa del término del dinero tan conceptual y de forma tan firme como la que defiende. Entonces, tengo que hacerte la pregunta de ¿qué es para ti el dinero? Bueno, el dinero tiene muchísimas formas y maneras de verlo, ¿no? Entonces, la gente cree que es una pregunta fácil de responder, pero no lo es. Y yo creo que para resumirlo de una manera sencilla, el dinero es, dependiendo de a quién le preguntes, es el dinero. Entonces, por ejemplo, lo que me refiero es que hay dinero que utilizamos en la economía real, tú, yo, las compañías, las empresas, los gobiernos. Ese dinero lo utilizamos para comprar y vender bienes y servicios. Entonces es dinero que puede tener potencialmente inflación. Y luego también hay dinero financiero que ni tú ni yo tenemos acceso a él. Y son los dineros que se mueven en la economía bancaria y que son liderados o creados por los bancos centrales. Y luego hay un tercer tipo de dinero, que es un dinero bastante opaco, que es de la banca en la sombra. Son entidades que no son bancos, pero se parecen a bancos. Y ellos utilizan el apalancamiento como dinero. Entonces, por eso te digo que depende a quién le preguntes, vas a obtener una respuesta distinta. Pero lo que más estamos acostumbrados a entender es el dinero que tenemos en nuestra billetera, en forma ya sea de efectivo o de forma de depósitos bancarios, ¿verdad? Donde podemos ir a comprar un bocadillo y pagar con el saldo que tengo en mi banco. Eso es un depósito bancario. Hoy vamos a hablar de ese dinero financiero, que no es el que se suele hablar, y quiero que nos expliquen, ¿no?, para el común de los mortales, cómo se crea realmente ese dinero. Claro. Entonces, los 3 tipos de dinero que te dije tienen un génesis, tienen un creador, ¿verdad? Y el que me preguntas se origina en los bancos centrales. Ellos son los que tienen la famosa máquina de imprimir. Pero ese meme de la máquina de imprimir está errado.
ese meme cuando sale un banquero central imprimiendo dinero y que le llega a los ciudadanos, así no funciona. Y hoy lo vamos a entender por qué. Ese dinero se llaman reservas bancarias. Eso es lo que crean los bancos centrales. Y es dinero que circula en la economía interbancaria. Entonces, ¿qué significa eso? Que solo los bancos y entidades financieras que tienen cuentas dentro del Banco Central pueden tener acceso y utilizarlo. Es lo mismo que tú y yo tenemos cuentas con un banco comercial y ahí es donde ahorramos y ahí es donde tenemos nuestros depósitos. Lo mismo ocurre con los bancos centrales. Ellos le permiten a ciertas entidades abrir cuentas con ellos a la vista, por ejemplo, digámoslo así. Y entonces los dineros que los bancos centrales crean se los depositan en estas cuentas y esos dineros son los que utilizan los bancos para negociar entre ellos. Y nunca ese dinero permea a la economía real. Siempre queda atrapado en la economía financiera. ¿Cuál es la diferencia entre dinero y liquidez? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Entonces, la liquidez... ¡Qué buena pregunta! Déjame formular mis pensamientos en este momento. Entonces, el dinero es lo que utilizamos, como te dije, por ejemplo, en la economía real para comprar o vender bienes o servicios, ¿no? La liquidez es un ratio. La liquidez es el resultado de dividir la deuda entre la duración de esta misma. ¿Qué significa eso? Que entonces hay dos tipos de liquidez. Está la liquidez que consiste en cuando vas al mercado financiero, y cuando hablamos de liquidez, más que todo tiene que ver con el mercado financiero. Cuando vas al mercado financiero a tratar de vender un activo, entonces, ¿qué tanto se mueve la aguja de su precio? Te dice si ese activo es líquido o no. Y muchas veces que ese activo sea líquido o no, depende de los balances de quienes están en la punta opuesta a esa transacción. Entonces, si tú lo estás vendiendo y alguien lo está comprando, el comprador tiene que tener capacidad de balance para poder absorberlo. También la liquidez se puede medir como la facilidad para poder refinanciar pasivos en tu balance. Entonces, tienes una deuda, la deuda viene a su fecha de vencimiento, tienes que pagarla. Lo ideal en el mundo financiero es no repagar la deuda. Lo ideal es refinanciarla, ¿no? Entonces, la capacidad que haya en los entes para decirte, sí, te la refinancio para que no la tengas que pagar toda, depende también de cuánto espacio tengan en sus balances para poder decirte, hagámoslo, ¿no? Entonces, la liquidez es consecuencia del estado o la salud de los balances financieros de estos tipos de entidades, ¿no? Sí. Eso es lo que te va a decir si en la economía hay liquidez o hay escasez de liquidez, o sea, escasez de espacio o disponibilidad en balances que hace más difícil refinanciar deuda, por ejemplo. Si este episodio te está aportando valor, te cuento algo que hemos creado alrededor del podcast. Hemos abierto una comunidad de la Orden del Dinero donde por suscribirte vas a tener acceso a un resumen estructurado de esta entrevista. Además, vas a entrar en determinados sorteos de libros y otro tipo de acciones que iremos realizando a lo largo de las entrevistas. No es una newsletter más, sino que es una comunidad donde la gente que quiere entender cómo funciona el dinero va a aprender. Si te encaja, tienes enlace en la descripción y si no, en la imagen que aparece en pantalla. Has dicho un concepto que era el de repagar y refinanciar y en el mundo en el que nosotros nos movemos, cuando una persona física o una empresa carece de dinero o va generando deuda, al final o entra en concurso de acreedores y no puede pagarla. ¿Por qué los bancos siempre cada vez van emitiendo más deuda y siempre se van refinanciando? Y es como la pescadilla que se muerde la cola y que nunca tiene fin. Entonces, aquí es importante hacer una diferenciación que muy pocas personas la hacen. No toda deuda es creada igual. Está la deuda creada por el sector privado. Entonces, estos son deudores, hogares, personas físicas, bancos, empresas. Esas deudas sí tienen que ser repagadas en su momento. Y
los entes deudores del sector privado siempre van a intentar refinanciar, pero no necesariamente van a tener éxito en ese refinanciamiento. Y te puedo decir que la mayoría de las crisis, el 90 y pico % de las crisis financieras, se pueden resumir en una crisis de liquidez porque no hubo capacidad de refinanciar deudas. Entonces, cuando un ente privado no puede refinanciar sus deudas, un hogar, por ejemplo, ¿qué te fuerza a hacer eso? Pues pensémoslo. Si tienes que pagar la tarjeta de crédito y el banco te dice, yo no te voy a refinanciar esta posición, tienes que pagarme el saldo total hoy, tienes varias opciones. Podrías empezar a generar austeridad en tu familia y decirle a tus hijos o a tus integrantes, en vez de ir a cenar 4 veces a la semana, vamos a ir 1. O podrías decir, ¿sabes qué? Voy a intentar ir a buscar una deuda nueva para saldar esta deuda anterior. Esta es otra posibilidad. Y la tercera es impago, ¿no? Esas son tus alternativas. Entonces, por eso se dice que la deuda del sector privado es bastante riesgosa en el sentido de que si no se refinancia genera una crisis de balance, se llama. Entonces, ese es un tipo de deuda, pero como no toda deuda es creada igual, está el segundo tipo de deuda, la deuda del gobierno. Los gobiernos, a diferencia del sector privado, cuando emiten deuda, nunca han pensado en repagarla. Un político, cuando emite un euro de deuda, un euro de bono, nunca está pensando que dentro de 5 años tienen que pagarla de nuevo. ¡Nunca! ¿Sabes por qué? Porque cuando llega el periodo o la fecha de vencimiento de esa deuda, lo que hacen es extenderla con nueva deuda. Siempre. En el momento que un gobierno decide repagar y no extender deuda, sino que repagarla y decir, no voy a tomar más deuda, voy a pagar la que está venciendo, eso se ha hecho en la historia. En Estados Unidos se hizo en 5 instancias reducir la deuda. Reducirla. ¿Sabes qué pasó después de cada una de esas 5 instancias que el gobierno decidió repagar su deuda? Vino una recesión. Entonces la gente dice, ¡wow, qué casualidad! 5 de 5. No es casualidad. Entonces, cuando el gobierno emite su deuda, previamente debió haber gastado, porque la secuencia importa. Entonces, cuando gasta, emite unidades de dinero en la economía y luego emite deuda. Cuando repaga, destruye ese dinero que en su momento lo creó. Entonces, cuando un gobierno decide repagar su deuda, lo que está haciendo es reduciendo las unidades de dinero que hay circulando en la economía real. Y cuando hay menos unidades, fuerzas el sector privado a tener que ingeniárselas para honrar sus pasivos. Porque el hecho de que el gobierno reduzca sus pasivos no elimina que el sector privado tenga sus pasivos. Y si hay menos moneda o unidades circulando, el sector privado se ve forzado a apalancarse, ¿no? Entonces, tal vez para diferenciar, está la deuda del sector privado, está la deuda del sector público. El gobierno siempre refinanciará, siempre. Nunca piensa en repagarlo. Y el sector privado sí tiene que tener ese riesgo medido de que no necesariamente le refinancien su deuda. Mencionaban las crisis y los sistemas recesivos, es decir, los periodos recesivos, y últimamente se habla mucho de que estamos como en esa punta del iceberg, ¿no? En el momento actual que opera la bolsa, es decir, está todo en máximo y siempre se habla de crisis, llevamos como 2 años intentando o hablando de que va a llegar la crisis, pero nunca llega. ¿Consideras que el 2026 es el año en el que realmente llegará la crisis? Sí, y antes de responderte, a mí me parece increíble cómo hay gente que este año, en 2026, celebrarán su 5º aniversario de predecir la recesión, ¿verdad? Y yo me pregunto siempre, ¿serán así en sus vidas personales tan fatalistas? ¿Verdad? La razón por la que no ha habido recesión, especialmente en Estados Unidos, es porque el sector público, el gobierno, empezó a gastar. Si el gobierno no hubiese empezado a gastar, probablemente sí hubiéramos entrado en recesión, pero después de COVID hubo un gasto fuerte por parte del gobierno y eso ayuda a mitigar golpes. Te guste o no que el gobierno gaste, ese es otro tema, pero de que ayudó a que la economía no cayera en recesión,
eso ayuda, ¿verdad? Entonces, en 2026, ¿qué puede generar una recesión? Algo que siempre estoy en mi cabeza revisando y lo revisé antes de venir aquí. El cambio porcentual año a año, intraaño, del gasto deficitario del gobierno de Estados Unidos va con pendiente negativa desde hace como 6, 7 meses. ¿Qué significa eso? Que está gastando cada vez menos con respecto a lo que gastó el año pasado. ¿Es bueno eso? Sí, que es responsable que el gobierno haga eso. Sí, está bien. Pero lo que también va a generar es que si empieza a gastar menos y llega a ser cero intraanual, ¿verdad? Interanual, Sí. va a venir una recesión. El 100% de las veces que ese gasto deficitario medido de año a año toca el número 0, viene recesión. Entonces yo eso sí lo veo muy de cerca y ese sería el viento en contra más fuerte que tendríamos hoy en día. Antes de entrar un poco más en el detalle de bolsa y el sistema actual que tenemos, me gustaría, como antes hemos comentado qué era el dinero, me gustaría también que nos explicaras qué es la inflación y los tipos de inflación que existen. Sí, claro. Entonces aquí tal vez te hago el anuncio de que yo no soy economista, ¿verdad? Me hubiese encantado serlo. Pero bueno, ¿qué es la inflación? La inflación vas a un libro de texto y te va a decir que es el cambio porcentual de los precios, bienes y servicios, etc. ¿Verdad? Y aquí has tenido a invitados que son mucho mejores que yo en temas económicos, tal. Pero entonces, la inflación, en mi opinión, hay 2 tipos de inflación. Y así es como lo veo yo siendo un no economista. Está la inflación que le gusta a los economistas. ¿Cuál es esa? La que les afecta a sus modelos económicos. ¿Y cómo lo miden? En crecimiento o decrecimiento porcentual. Entonces de repente dicen, la inflación la hemos controlado este año. Únicamente está creciendo el 2,5%, 3%. Controlada. Porque en sus modelos ese es un nivel aceptable. Pero entonces esa es la noticia que sale en los periódicos y la gente dice, qué bien, la inflación está controlada, pero qué extraño, cada vez que voy al supermercado yo no siento ese control en los precios. Y entonces eso me lleva al otro lado de la cara de la moneda, que es la inflación vista desde los ciudadanos. La inflación vista de los ciudadanos es la inflación acumulada a través de los años y décadas, en donde ese 2% que es aceptable para un economista, ese año, si lo sumas todos los años, de repente tienes un acumulado enorme en el crecimiento de los precios. Y ese es el que afecta a los ciudadanos porque no afecta modelos económicos en Excel, afecta billeteras. Y entonces eso es lo que las personas sienten cuando llega a final de mes y dicen, qué extraño, no logré ahorrar nada este mes, ¿no? Y yo creo que la inflación nunca va a ir para abajo. Nunca se puede decir que creció 1,5%, fabuloso, que creció un 2%, genial. ¿Qué importa? Es lo que yo siempre digo. ¿Qué importa? Eso es un dato tan minúsculo. En la línea de tiempo, el que importa es el acumulado para las personas, ¿no? Entonces, esa es la inflación de la economía real y luego está la inflación monetaria. La inflación monetaria es el incremento en los precios de los activos financieros. Sí. Que es una inflación que va a una velocidad más rápida, inclusive, que la inflación del IPC. Entonces, ¿qué significa eso? Tú ves la vivienda, cuánto está subiendo porcentualmente año a año, no es el 3%, no es doble dígito. Ves cuánto suben las acciones año a año, ves cuánto suben los metales preciosos, etc. Todos van subiendo a una velocidad más rápida. ¿Y por qué? No sé si alguna vez te has preguntado por qué hay una divergencia entre las velocidades de esas 2 inflaciones. Yo creo que es muy sencillo de explicar. La inflación medida como el IPC está muy ligada a cómo está el crecimiento del país, ¿verdad? Si el crecimiento económico es nulo, es 0, el país está en recesión, la inflación va a ser bastante baja. Claro. Mientras que la inflación monetaria de activos financieros está ligada a la liquidez incremental que se crea. Y esa liquidez se crea exponencialmente. Entonces,
Por eso es que muchas veces, y lo peor de todo es que los salarios están indexados a la IPC, a la velocidad de crecimiento del IPC, que es relacionado a cuánto crece la economía, que es igual a mediocridad. Claro. ¿No? Entonces, de repente tu salario crece 2% año a año, pero la vivienda crece 20%. Explícame matemáticamente cómo haces para con ese mismo salario intentar comprar un activo financiero. Cada vez se adelantan tanto el activo financiero en la carrera que vas corriendo que llega un punto que ya no lo ves adelante tuyo. Ya no sabes porque no está tan lejos. Y eso es, yo creo, el problema social que estamos viendo hoy en día a nivel global. Creo que está muy asociado con esas dos diferentes velocidades que hay. ¿Cuál es la solución que tú consideras que tendría esta, es decir, paliar esta divergencia o esta diferencia entre velocidades? Porque siempre se nos intenta referir en noticias, ¿no?, que la inflación se controla por los bancos centrales. Pero ¿cuánto es esto del real y cómo podríamos paliar esta gran diferencia que existe entre estas dos inflaciones que tú has comentado? Sí, yo creo que más el Banco Central tiene injerencia sobre la inflación del IPC, estoy de acuerdo, pero no es tan directa su influencia como la que tiene el gobierno, en mi opinión. El gobierno creo que tiene la herramienta que puede mover la aguja más rápido sobre el IPC, gastando más o gastando menos. Entonces, yo creo que para reducir el IPC, que aquí también te voy a decir algo un poco controversial, necesitamos inflación. Ya. Y la gente dirá, ¿qué hijo ya sabes de qué? ¿Cómo este tipo es proinflación? No soy proinflación. Soy pro a que el sistema funcione, porque si el sistema deja de funcionar, todos perdemos. Claro. Entonces, ¿por qué se necesita inflación? Porque vivimos en un sistema crédito-céntrico. ¿Qué significa eso? Que su base piramidal, el primer bloque del génesis es deuda. Todo gira alrededor de la deuda. Y una deuda en un mundo deflacionario o inclusive desinflacionario se vuelve totalmente difícil de pagar esa deuda. Y si los precios de los activos también tienden a la baja en este escenario de deflación, los colaterales que tienen los bancos cuando otorgaron préstamos, de repente bajan en precio y sus balances se deterioran. Y empieza una serie de dominós cayendo que hacen que el sistema convulsione de una manera muy violenta. Y ahí perdemos todos. Entonces yo creo que el 2%, teóricamente, que debería ser la inflación año a año, es el costo de asegurarnos de que vivamos en un sistema económico sano, ¿no? Entonces, ¿se puede tratar de mejorar? Claro, con asegurándose que el gobierno no gaste estúpidamente, ¿verdad? Se puede intentar construir más vivienda para tratar de bajar el precio. Siempre hay posibles soluciones, pero lo que sí me cuesta mucho ver es que retrocedan los precios de las viviendas, por ejemplo. Escucho mucha gente en España decir, no, yo estoy esperando comprar a cuando los precios caigan, como lo hicieron en el 2008. Yo digo, la estrategia que tiene esta persona la respeto, pero está basada en esperanza, no en datos. Hoy en día los bancos están en mucho mejor posición financiera. En el 2008 hubo una bomba atómica en España en el sector inmobiliario y el génesis fueron los bancos. Y eso fue lo que detonó un catastrofismo enorme. Hoy en día yo no lo veo así. No, es que los salarios de los españoles no da para comprar esa vivienda. Sí, lo que pasa es que no son los salarios de los españoles los que están comprando esa vivienda. ¿Verdad? Entonces hay muchas cosas que yo veo que yo digo, no veo por qué debería bajar. Pueden haber correcciones, sí, pero no un 2008, ¿no? Y así para muchos activos financieros en acciones y tal, pueden haber correcciones, claro, por supuesto, pero brutales. No lo tengo tan claro y menos con los bancos centrales siendo tan defensivos para que sus mercados financieros no se desplomen, ¿no? Entonces, sí, se puede controlar la inflación. La inflación siempre va a tener que ser positiva. La inflación de los precios de los activos financieros
podrían crecer a menor ritmo. Quienes tengan activos financieros no les gustará eso. Claro. Quienes no tengan, podría ser una oportunidad para entrar. Pero entonces, como todo en la vida, van a haber ganadores o perdedores con la solución que tomes, ¿no? Pero lo que yo quiero que la gente entienda es que el momento para actuar e invertir es hoy. El mejor fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Y en mi opinión, los activos financieros a lo largo del tiempo solo van a ir para arriba. Porque si algo podemos contar con certeza son la muerte, los impuestos y que los bancos centrales y gobiernos impriman dinero. Y eso hace que los precios van a subir. ¿Qué piensas de los activos que potencialmente nos ayudan a paliar la inflación como pudiera ser Bitcoin o el oro? Mira el rendimiento de oro este año, ¿no? Increíble. El oro está susurrando a los oídos del mercado. Cuando el oro sube de esta manera, está indicando que hay fisura. No indica dónde está la fisura. Entonces habrá mucho experto que te dirá, es en la potencial inflación. A mí el oro no me susurra tan claramente, ¿no? Lo que el oro para mí dice es que hay una fisura en algún punto, ya sea geopolítico, político, inflacionario. No sé, pueden haber muchos posibles detonantes. Pero entonces, yo creo que el oro es un excelente activo para protegerse contra la inflación monetaria, no tanto para la inflación del IPC. Entonces me gusta, lo tengo en mi portafolio. Bitcoin, lo tengo en mi portafolio y con más peso. Pero me sorprende el comportamiento de Bitcoin este año, me sorprende muchísimo. Y lo que me hace ver cuando sus primos, oro, plata y todos van para arriba y el Bitcoin para abajo, ahí es donde yo digo, yo creo que es todavía un activo de riesgo. Si no, no se comportaría igual que como se está comportando hoy versus el oro. Y siento que además ha habido mucha presión vendedora por parte de compradores que compraron hace muchísimos años. Sí. La estadística, si la vas a ver, increíblemente te das cuenta que muchos manos fuertes han vendido Bitcoin desde hace 6 meses para atrás. Billeteras que han tenido Bitcoin desde hace muchísimos años, de repente las pusieron en un exchange y empezaron a vender. Y uno dice, qué casualidad. No hay casualidad, esa es mi opinión. Yo creo que estos son inversores que compraron hace muchísimo año. Tomaron un riesgo cuando quién sabía que era Bitcoin. Compraron muchísimo en condiciones donde no había liquidez de Bitcoin, pero aún así lo compraron. Y de repente se dan cuenta hoy en día que hay ETFs que abren la liquidez, que hay regulación por parte de gobiernos a favor de poder tener Bitcoin y poder venderlas. Y de repente dicen, esta es mi salida de la autopista, ¿no? Entonces, la gente que dice Bitcoin es un joro y nunca se vende por temas morales y tal, bueno, ahí están estas ballenas gigantes volviéndose multimillonarias, claro, ya vendiendo, ¿no? Entonces yo creo que esa puede ser una posible respuesta por qué no ha subido el precio. Pero para responder tu pregunta, son 2 activos fabulosos que todos deberíamos tener. ¿Consideras que... te voy a preguntar luego sobre Bitcoin, ¿eh? Voy a entrar bien en el detalle. Pero antes me gustaría preguntarte sobre el oro y si consideras que llegará a los famosos 10.000 o ya llega como a su techo. Bueno, no sabe. O sea, tendría que sacar la bola de cristal, ¿no? Lo veo subiendo, sí lo veo subiendo en el futuro. No sé a qué nivel, pero sí lo veo en alza. ¿Por qué? Porque los ingredientes para que el oro suba están. ¿Qué es? Es inflación monetaria, es degradación de la moneda vía el gasto continuo deficitario de los gobiernos, es la necesidad de crear más deuda cada vez más para que el sistema funcione correctamente, es tensiones geopolíticas con polos opuestos empezando a formarse en mercados emergentes y en mercados desarrollados. Y todo eso es un viento a favor para el oro, ¿no? Entonces yo creo que dado esas condiciones actuales, el oro tiene camino por recorrer aún. Ahora, ¿será una línea recta hacia arriba? Lo dudo muchísimo.
¿no? Pero como yo soy un inversor a largo plazo, yo no soy un trader, yo no tradeo a un año plazo, mi visión es a cuando yo me retire. Entonces, esas volatilidades las puedo absorber porque si te salís, haces un enfoque de kilómetros de distancia, te das cuenta que la tendencia es el alza por los ingredientes que te dije que están en este momento. Para una persona que nos esté escuchando y que tenga su dinero en el banco y quiera decidirse a empezar a invertir, ¿por dónde le recomendarías tú que comenzase? Fabulosa pregunta. Y mi recomendación siempre es la misma. Gestión pasiva, gestión pasiva, gestión pasiva. Entonces, ¿por qué? Porque es lo más fácil de hacer. Abres una aplicación en tu móvil, te toma 2 minutos y de repente puedes comprar índices. Entonces, por ejemplo, el S&P 500, el Nasdaq, son los más conocidos. Y los ETFs, tal vez vale la pena explicarlos un poco. Sí. En mi opinión, son máquinas exitosas. ¿Qué es un ETF? Cuando tú eres un inversor, tienes la opción de decidir comprar 500 empresas individuales, hacer 500 análisis individuales o comprar una cesta que contiene las 500 empresas. Entonces, compras el índice y tienes exposición a cada una de esas empresas dentro de la cesta. Hay un gestor que va a ir administrando las empresas que están dentro de esa cesta a nombre tuyo. Y cuando una de esas empresas de las 500 en la carrera que empieza a quedar muy rezagada, ¿sabes qué le sucede a ese caballito que está quedando atrás? Es reemplazado por uno más rápido. Entonces son máquinas que están hechas para ganar en los mercados, siempre y cuando, ¿verdad?, no haya cisnes negros o vientos en contra muy fuerte. Y cada vez más los flujos que van hacia la gestión pasiva son más y más y más grandes versus la gestión activa. Además, una gestión pasiva no te va a cobrar comisiones. Sí te la va a cobrar, es 0.0 no sé qué. Versus un activo que te va a cobrar un buen porcentaje. Y además, el gestor activo tiene una alta probabilidad de que no bata el rendimiento de la gestión pasiva. Entonces, si sumas todo eso, yo siempre he dicho, yo no soy lo suficientemente inteligente para escoger empresas a dedo. Duermo tranquilo en las noches sabiendo que tengo gestión pasiva. Trabaja a mi favor sin yo tener que hacer ningún rebalanceo. No me cobra comisiones o muy bajas. Es una receta ganadora, en mi opinión. Entonces, para responder tu pregunta, el que quiera iniciar, primero saque su dinero del banco porque ahí no estás ganando nada. Más bien estás perdiendo dinero porque la inflación se come el poder adquisitivo de esos depósitos e inviértelos en un ETF. Ese es un consejo sencillísimo. ¿Y qué le decimos a esas personas que no quieren sacar el dinero por miedo a perder el dinero? Sí, lo que pasa es que ya lo estás perdiendo. Tengas miedo o no, ya lo estás perdiendo. Claro. Entonces, si ya lo estás perdiendo, yo creo que la decisión debería ser mucho más fácil. Ahora, ¿qué te diría yo? Si tienes 100 euros en tu cuenta bancaria, tal vez no metas los 100 de un solo, sino que empieza lento, ¿verdad? Pues haz un plan y vas metiendo, no sé, de 5 en 5 cada mes, hasta un máximo de 40 euros de esos 100, ves su comportamiento en un año, te empiezas a familiarizar con la volatilidad de estos productos, te empiezas a familiarizar con cómo funciona esa aplicación que descargaste para poder comprar y vender, y de repente cuando se te fue ese miedo, dices, ¿sabes qué? En vez de tener 40 voy a pasar a 65. Y así vas poco a poco. Entonces, esa sería mi recomendación, pero lo importante es que sepan que todo depósito bancario en forma de depósito está perdiendo dinero todos los días. ¿Qué es el famoso banco en la sombra que tú sueles comentar en las charlas que das y en las entrevistas? La banca en la sombra, miras qué interesante. En las décadas de los 80s, 90s y 2000s inclusive, el crédito era principalmente otorgado por bancos comerciales. Entonces, tal vez aquí hay un mito que podemos desmitificar aprovechando que dijimos bancos comerciales. Los bancos comerciales no necesariamente prestan tus depósitos. Los bancos comerciales crean dinero. Cuando te entregan un préstamo,
crean el activo y crean el pasivo y su balance se infla en ese monto. Los bancos comerciales tienen licencia para crear dinero. Entonces, por muchísimas décadas, los bancos comerciales fueron los que lideraban el crecimiento del crédito en la economía. La economía necesita crédito porque, como ya vimos, vivimos en una economía créditocéntrica. Entonces, si no hay crédito al sistema privado, al sector privado, las empresas no se endeudan, no compran otras empresas, no compran maquinaria, los hogares no consumen, etc. Todo gira alrededor del crédito. Y los bancos comerciales eran quienes lideraban eso. Luego viene la crisis del 2008 y los reguladores son personas que tienen una tarea muy difícil, que es tratar de adelantarse a posibles recesiones. Eso es imposible. Entonces lo que hacen es, como no pueden ver hacia adelante, ven hacia atrás y dicen, vale, si en el 2008 el problema fueron préstamos de la banca comercial que no debieron haber otorgado, vamos a regular para que no vuelva a haber una crisis aquí. Claro. Pero, ¿verdad? Sí, está bien, eliminas tal vez esa crisis ahí, pero sale por allá la próxima. Es imposible. Pero entonces en el 2008 pusieron muchísima regulación para que los bancos se les hiciera más difícil prestar. Y entonces, ¿qué sucede? En la economía financiera nunca se deja dinero sobre la mesa. Nunca. Entonces los bancos comerciales se vieron forzados a tomar un paso para atrás en el otorgamiento de crédito. Pero la demanda de crédito seguía igual y creciendo. Y los bancos comerciales ya no podían saciarla. Y de repente vienen entidades que no son bancos, que no tienen esas limitantes regulatorias y dicen, estas empresas están pidiendo crédito y este banco no se les está pudiendo dar. Espera un momento, yo se lo voy a dar. ¿A cuánto te prestaba el banco? Al 4%. Vale, te lo presto al 8%. No, ¿cómo? Al 8%. Bueno, está bien, no te lo presto. Consíguelo con alguien más. Banco, ¿me lo prestas de nuevo? Te pregunto, ¿al 4%? No, no puedo. Bueno, 8 no suena tan mal. Y empieza la banca en la sombra, que son entidades financieras que no son reguladas, como lo son bancos comerciales, a llenar ese vacío de crédito en la economía real. A tal punto que hoy en día la banca comercial, la banca en la sombra es responsable de un porcentaje más grande de otorgamiento de créditos que la banca comercial. Entonces son un actor mucho más grande e importante hoy en día que los propios bancos comerciales. Y esa es la famosa banca en la sombra, que número uno no tiene la misma regulación financiera, no tiene la misma visibilidad de los reguladores de cómo están sus balances. Y número dos, no tienen acceso de último recurso a las facilidades de liquidez de la Reserva Federal si entran en problemas, como sí lo tienen los bancos comerciales. Entonces es como, hace poco fui con mi hija a un show de un circo y ves a los profesionales caminando sobre una cuerda altísima y no hay una red de seguridad por si se caen. Esa es la banca en la sombra. Son caminando en una cuerda altísima sin una forma de seguridad representada como las facilidades de liquidez de la Reserva Federal, y cuando caen hasta el suelo. Entonces es una manera de inyectar mayor riesgo sistémico en la maquinaria, porque los bancos comerciales son más fáciles de regular y de rescatar que una banca en la sombra, que muchas veces no sabemos ni que tienen mal balance. Esto me hace a mí que pensar de que si en el 2008 tuvimos esta crisis, ¿no? Explotó esa burbuja financiera a causa del crédito, como tú bien dices, ¿no? Si esta demanda ha sido suplida por esta banca en la sombra, no puede darnos pistas de que puede ocurrir lo mismo, pero es decir, la caída puede ser muy grande en comparación con la que hubo en 2008, justo por eso que dices, ¿no? De que no tiene esa red debajo. Totalmente. Y entonces, a tu pregunta, no es casualidad que de repente salen noticias de que el Banco Central de Inglaterra dice, estamos considerando ampliar las entidades que pueden venir a pedirnos dinero
para que no solo sean los bancos comerciales que hoy tenemos. ¿Qué significa eso entre líneas? Una banca en la sombra. Sé que sos sistémicamente importante y estoy encontrando maneras de poder hacerte entrar a mi club, que te puedo dar liquidez cuando la necesites, porque escúchame, la vas a necesitar. ¿Sabes por qué? Porque esa película la hemos visto muchísimas veces. La banca en la sombra funciona de las siguientes maneras. Se endeuda a corto plazo para prestar a largo plazo. Entonces tiene pasivos a 1 mes, 2 meses, 3 meses y los invierte en activos a 10, 20 años. Ahí hay un riesgo, un descalce de duración enorme. Claro. ¿Verdad? Si la posición de tu pasivo no te la refinancian en 2 meses plazo, no puedes esperarte 20 años a recuperar tu dinero en ese activo que compraste. Vas a tener que ir a venderlo a como dé lugar. Y eso es lo que genera las famosas crisis de liquidez que hemos visto muchísimas veces, se han hecho películas en Hollywood, etc. Entonces sí, son altamente riesgosos este sistema, pero es el sistema que la regulación ha incentivado. Permiten, claro. Exactamente. Si no dejas que sean los bancos comerciales, alguien más lo va a hacer. Pero lo que no va a suceder es que se deje dinero sobre la mesa. ¿Cómo pueden las entidades financieras, para el que no lo entienda, prestar un dinero que realmente no tiene? Para esta banca en la sombra, dices. Bueno, la banca en la sombra sí lo tiene. Lo que pasa es que la diferencia es que tiene un riesgo de duración, un descalce de duración muy grande. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si tuvieras que operar hoy en día y levantas un fondo y le vas a nombrar Fondo Banca en la Sombra y voy a hacerlo altamente rentable, la receta es la siguiente. Compras bonos, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos o del gobierno de España o bonos libres de riesgo, entre comillas. Los compras y luego los utilizas como colateral para conseguir más dinero. Entonces compras $100 de bonos en el día 1, luego los apalancas y recibes $95 de financiamiento contra esos 100 que pusiste en el día 1. De repente, ahora tienes 195 en tus activos. Y esos 95 que lograste levantar vía un repo a 1 mes plazo utilizando colateral del gobierno de Estados Unidos, lo inviertes en hipotecarios a 10 años plazo. Entonces, el pasivo te va a pedir un costo financiero de un 4% y el activo te genera un 9%. 500 puntos, ¿dónde firmo? ¿Verdad? Y dirían todos. Claro, 500 puntos mientras funcione. En el momento que quien te está dando financiamiento cada mes te diga, ¿sabes qué? No tengo espacio en balance. Necesito que me repagues ese pasivo entero. No, pero mira, tú y yo somos amigos, somos muy buenos amigos, pero negocios son negocios y no tengo capacidad de balance. Repágame. Hola, Lehman. Dijo, bueno, yo no tengo con qué repagarte porque tendría que ir a vender mis hipotecas de 10 años. Y si las vendo, golpearía tanto su precio que no te podría devolver lo que te debo. Te voy a devolver menos. Claro. ¿Sabes cómo se llama esa instancia para una entidad financiera? Insolvencia. ¿No? Claro. Entonces, ese es el negocio de la banca en la sombra. Jugar con ese descalce de tiempos en el futuro. ¿No? Entonces, eso lo hace bastante riesgoso, pero también eso es lo que hacen los bancos, eso es lo que hacen la mayoría de las instituciones, de jugar con esos descalces en el futuro, que es lo que te genera rentabilidad. ¿Qué es el famoso mercado de repos que acabas de comentar? El repo es el producto por excelencia para buscar financiamiento o para invertir en los mercados de muy corto plazo financieros. Consiste en que si tú necesitas liquidez, dinero, vas a ir al mercado de repos, que son mercados desde 1 día hasta 360 días, usualmente son de muy corto plazo, y vas a decir, señores y señoras, tengo un bono de Estados Unidos que vale $100 y quiero usarlo como colateral, ¿quién me presta contra esto? Y la gente, los inversores van a decir, es un bono de Estados Unidos, yo te presto. ¿Por qué? Porque ese colateral que estás poniendo, esa garantía que estás poniendo, es la más excelente y libre de riesgo que existe. Entonces, aunque inclusive tú seas un sujeto de crédito
dudoso, quien invierte no te va a invertir por tu balance, te va a invertir porque le estás poniendo un colateral que si todo sale mal, no van a entrar en problemas cuando te presto dinero. Entonces yo te voy a decir, dame esos 100 de colateral y te voy a dar 95 de efectivo, porque siempre el efectivo es menor a lo que pones de colateral. Y entonces pactamos a 15 días plazos el repo, eso se llama un repo, en donde yo recibo colateral como inversor y tú recibes efectivo como deudor. Y en el día número 15 cambiamos las posiciones, yo te devuelvo el colateral, tú me devuelves el efectivo más intereses y se cerró la operación. Eso es en caso de que no haya impago. Claro. Si hay impago y tú no me devuelves el efectivo que me debes, yo me quedo con los $100 de bono que tú me pusiste en el día 1 y luego voy y lo vendo y recupero lo que te presté más los intereses, ¿no? Entonces ese es el famoso repo y es el punto, es el bloque génesis de financiamiento que hay en los mercados. Me gustaría hablar del efectivo y qué piensas al respecto. ¿Consideras que el dinero en efectivo desaparecerá, como quieren hacernos creer? Y yo creo que sí, porque si te fijas hoy en día las transacciones comerciales en países desarrollados, por ejemplo, en Estados Unidos la última cifra que me fijé estaba como en 97% de las transacciones son electrónicas, ¿no? Y en Europa estoy seguro que no anda muy lejos de ahí. ¿Por qué? Porque es más fácil, ¿verdad? Es más fácil pagar a través de una transferencia bancaria. Sí, tiene menos seguridad. Sí. Estoy sacrificando seguridad por comodidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día tengo una niña muy pequeña, entonces fue a una fiesta de un amigo que hicieron en un lugar de brinca-brincas, ¿no? Era un lugar lejos, como a 30 minutos en coche. Y el papá del cumpleañero le pregunté, mira, qué bien, ¿cómo reservaste aquí? Y me dice, no me vas a creer, me hicieron venir a dar efectivo. No me lo aceptaron en depósito, transferencia. Tuve que conducir 30 minutos para darles dinero y luego regresarme a casa otros 30 minutos. Y me contó esa historia y yo dije, esa es la razón por la que la gente utiliza el dinero electrónico, por la comodidad. Entonces, ¿desaparecerá? Yo creo que no, porque siempre van a haber personas que quieren protegerse en ciertos tipos de transacciones, claro, para que el gobierno no sepa qué están haciendo. Pero poco a poco creo que es crónica de una muerte anunciada, diría yo. Y ya lo estamos viendo, ya está casi en el 100% de la transaccionalidad que hay hoy en día, ¿verdad? Yo tengo aquí mi teoría, ¿no? Y es el tema del narcotráfico. Es decir, mueve muchísimo dinero en la economía y es el único cauce que existe real para que se pueda realizar este tipo de transacciones. Entonces, yo cada vez que se habla de dinero en efectivo siempre me viene a la cabeza el narcotráfico y digo, salvo que se encuentre alguna forma alternativa en el que se pueda evadir, ¿no? O esa localización, ¿no? de ese dinero, el dinero efectivo va a seguir existiendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Nunca va a ser cero, siempre se va, pero creo que el gobierno cada vez más presionará las tuercas para que el dinero en efectivo sea cada vez más difícil de utilizarlo. ¿Tú consideras que por eso el que nos estén intentando tanto meter la famosa CBDC? Claro, por supuesto. Y si no te lo meten por las CBDCs, te lo van a meter por un stablecoin, ¿no? Entonces, un stablecoin es una semi-CBDC privada. Es dinero programable por una empresa privada que tiene absoluta visibilidad de qué haces y qué no haces con ese dinero. Y claro, entonces dirá la gente, no, pero qué bueno esto. La gente dice, el gobierno no tiene derecho a invadir mi privacidad. Lo hace forzosamente, estafa. Y yo digo, vale. Y sí, está bien. Entiendo lo que dices. Pero no debería aplicar el mismo argumento o tesis para el sector privado también. Cada vez que te metes en Google, dices que sí, a que puedan ver toda tu información. Cada vez que te metes a Instagram, cada vez que... Siempre regalas tu información para que alguien la monitoree. Ah, sí, pero al sector privado yo le doy permiso. Explícame cuál es la diferencia entre
que tú pongas una X en una cajita o que el gobierno lo haga a la fuerza, olvidémonos de esas dos cosas, de que sea la fuerza versus una cajita. El resultado después de ese, ¿hay diferencia alguna entre esos dos? Ninguna. Entonces, el stablecoin, ¿por qué te digo esto? El stablecoin es una empresa privada a la que va a tener visibilidad de tus actividades y detrás de esa empresa está el gobierno, ¿verdad? Entonces, es un brazo del gobierno, pero ¿qué da? Da comodidad. Yo el problema que le veo a la stablecoin es un poco el respaldo. Es decir, ¿cuál es ese respaldo que sustente la paridad del euro, la paridad del dólar, ¿no? Con esa stablecoin. Y lo digo también justo por lo que ocurre, ¿no? En el sector de criptomonedas, que siempre que aparece determinada stablecoin acaba perdiendo esa paridad y al final genera un caos, evidentemente. Entonces yo ahí es donde le veo cierta problemática. Sí, hay diferentes, y aquí yo no soy experto en esto, pero algo sé. Hay diferentes tipos de stablecoins. Entonces, están las stablecoins que son respaldadas uno a uno. Entonces, por ejemplo, USDT, ¿qué es? Es un stablecoin que atrás tiene uno a uno deuda de Estados Unidos o alguna forma de deuda de Estados Unidos respaldándola. Entonces, digamos que su valor par va a ser difícil de romper en ese sentido. Porque primero tendría que romperse el valor par de la deuda de Estados Unidos. Luego hay unas stablecoins algorítmicas que lo que hacen es decir, bueno, si hay demasiadas unidades circulando, voy a empezar a quemar alguna de esas. Y tratan vía un algoritmo de que el valor par siempre fluctúe con poca volatilidad. Y esas son las que sí tienen un riesgo mucho más alto, en mi opinión. Pero sí, estoy de acuerdo con vos, dependiendo de cuál sea, en Estados Unidos tienden a ser más estables porque forzosamente van a tener que tener deuda de Estados Unidos. En Europa, como todo en Europa es diferente, las stablecoins con euro detrás, los reguladores europeos permiten que haya cierto porcentaje de deuda de gobiernos europeos, pero también tienen que haber depósitos bancarios que respalden, bancos que respalden esa stablecoin. Y yo digo, pero es que eso es totalmente ilógico, ¿verdad? Porque estás tratando de generar mayor confianza, pero estás forzando a que el sector bancario tenga injerencia sobre el riesgo de crédito de ese stablecoin. Entonces uno dice, bueno, si quieres salvar el sistema bancario, está bien, entiendo por qué lo haces. Pero desde una perspectiva práctica y de riesgo de crédito, no tiene mucho sentido. Respecto a la CBDC, ¿qué diferencia hay realmente entre lo que ya tenemos que es dinero electrónico, es decir, dinero que se crea y dinero que se gasta de forma electrónica, con lo que pretenden crear? A ver si eres capaz de explicarnos, porque yo sinceramente no lo termino de entender. Sí, las CBDC son formas de dinero que tendrían un antes y un después, en mi opinión, de cómo opera el sistema financiero. Y creo que la razón por la que no ha salido una CBDC en su estado puro por parte de un gobierno desarrollado, porque en Bahamas sacaron una, en Nigeria creo, ¿no? En Nigeria sacaron otra. Lo que sucede es lo siguiente. Hoy en día, y esto ata cabos con lo que conversamos al inicio, el dinero de los bancos centrales no llega ni a tus cuentas ni a las mías. No tenemos dinero del Banco Central. Entonces, con las CBDCs, los bancos centrales sí tendrían el alcance de poder decirte, te voy a transferir dinero mío a tu billetera. Pero entonces dices, bueno, genial, tengo un dinero que es lo más seguro que hay. Ahora no va a haber corrida bancaria sobre ese dinero. Y si la hay alguien atrás que puede, ¿verdad?, respaldarlo. Pero ponte a pensar, ¿qué genera eso? Y la onda de réplicas que genera es la siguiente. Si yo puedo tener cuenta de ahorro o a la vista en el Banco Central Europeo, ¿por qué lo tengo con Santander? Claro. Ahí no, a eso no hace sentido, ¿verdad? Ahí lo que yo diría en ese mismo momento es, hola Santander, de mi cuenta número tal, transfiere todo mi dinero a la cuenta del Banco Central. Y si lo hago yo y lo hacemos todos los ciudadanos, eso es una corrida bancaria. Y es una corrida bancaria detonada por el regulador de los bancos comerciales. Entonces es como, no puede ser, no puede suceder eso.
Entonces, los bancos centrales tendrían que encontrar alguna manera de que los bancos comerciales continúen existiendo y aportando valor en la cadena. Claro. Porque en ese momento todos nos iríamos directamente a cuentas del Banco Central. Ese yo creo que es la diferencia. Y ahí, si las CBDC sí se crean en ese estado, los bancos centrales sí tienen injerencia directa sobre el nivel de inflación IPC que hay en la economía real. Ahí, ese día sí. Hoy no. Hoy es el gobierno el que más tiene. Entonces, por eso se habla de dominancias fiscales y tal. Pero en el momento que salga una CBDC de este tipo, el Banco Central puede decidir, te envío dineros, te envío 100 euros, pero estos 100 euros son programables. Tienes 15 días para consumirlos y tienes que consumirlos en estos tipos de productos o servicios. Si no, dejan de estar ahí. A eso vamos a llegar. Es un control absoluto, ¿no? Absoluto. Si vas a saber cuánto gastas, en qué gastas, dónde gastas, qué gastas. Es decir, exacto. Es dinero programable. En cualquier tipo de programación, ese es el problema. Viéndolo en el grandísimo extremo, esto nos acerca más a un estado, es que no quiero llamarlo ni estado, sino un sistema comunista. Al final, la intención es regular, es controlar, es ver qué haces con el dinero, ¿no? Como las cartillas de racionamiento, ¿no? Exactamente. Joder. Exactamente. Entonces, yo no quiero, o sea, yo no estoy esperando llegar a esos días, ¿verdad? Pero entonces la gente lo que dice es, vaya, qué suerte que entonces tenemos las stablecoins, porque son del sector privado y volvemos a lo que hablamos. Sí, está bien, perfecto. Y en el momento que el gobierno le toque el hombro a Circle y le diga, mira, tengo un problema con esa empresa, ¿tiene stablecoins tuyas? Sí, bueno, a partir de hoy bloquéaselas. Claro. Ellos lo pueden hacer en cualquier momento. Entonces, yo creo que inevitablemente vamos hacia esa avenida donde viviremos en un mundo donde el gobierno, en cualquier forma que sea, Banco Central o gobierno, tendrán una injerencia, una participación mayor a la que tenemos hoy en día. ¿Significa que soy pro-Estado? No lo soy. Pero es el futuro que yo creo que vamos a empezar a vivir muy pronto. Viendo la situación geopolítica que vivimos actualmente, entre esa batalla hegemónica entre Estados Unidos y China, ¿a dónde crees que nos va a llevar todo esto? Es decir, ¿adelantará China finalmente la hegemonía americana o no? Y aquí también hay como una falacia, diría yo, que es, la gente cree que el objetivo de China es reemplazar a Estados Unidos en su moneda reserva. Yo no creo que ese sea un objetivo de China, para nada. ¿Sabes por qué? Porque la condición para poder tener una moneda reserva global, hay una condición que no puede romper y no está para negociar, es que tienes que tener un déficit comercial no solo brutal, sino que estructural. Claro. No lo puedes tener por un mes, ni un año, ni 2 años. Lo tienes que tener para siempre. ¿Por qué? Porque necesitas suministrar tu moneda al globo entero, si eres la moneda reserva. Claro. Eso lo hace Estados Unidos. Uy, qué irresponsable que es que Estados Unidos tenga este nivel de deuda y déficit en su balanza comercial. Qué irresponsable. No, tío, te estás suministrando el dinero que necesitas para poder operar en este sistema. ¿Cómo es eso irresponsable? Irresponsable es no dártelo, sabiendo que es la moneda que todos usamos en el globo entero. Entonces, yo no creo que China quiera esa responsabilidad. Yo creo que nadie la quiere, tener esa responsabilidad tan fuerte, ¿verdad? Porque tiene condiciones nefastas para su economía local en Estados Unidos. Pero entonces, yo no veo a China compitiendo por ese estatus. Lo que sí veo es a China compitiendo en otras ramas tecnológicas, por ejemplo. ¿Quiénes van a ser los primeros en poder tener una inteligencia artificial que realmente mueva a los mercados y al mundo entero? También veo a China compitiendo en temas comerciales con Estados Unidos. Entonces, ¿cuántos coches eléctricos puedo empezar a exportar a Estados Unidos? ¿Y en cuánto tiempo puedo hacer morir a Ford, por ejemplo? También lo veo compitiendo por bloques geopolíticos. Entonces,
Yo no creo que China esté interesada en robarse a todos los aliados de Estados Unidos. No sé, lo veo difícil que un aliado de Estados Unidos le dé su espalda a Estados Unidos para irse con China. Lo veo difícil. Pero lo que sí puede hacer es ir a los semi-aliados, los países asiáticos, Claro. países africanos, países en Latinoamérica inclusive, y empezar a decirles, necesitas financiamiento, yo te lo doy. Quiero que empieces a negociar más de mis productos. Expórtame tus productos, yo te los compro, te lo prometo, pero te voy a pagar en mi moneda. Eso sí lo veo haciéndolo. También veo financiando a otros gobiernos de otros países y diciéndoles, yo te presto esa cantidad de dólares inclusive, porque prestan dólares, no sé si sabías. Sí. Yo te presto los dólares a cambio de esa infraestructura de puertos y de marítima que tienes. Entonces, para mí ese financiamiento más bien es cautivismo de activos, lo que yo le llamo, en vez de financiamiento. Y eso es lo que China está haciendo. Eso sí lo está haciendo y compitiendo en Estados Unidos. Claro. Pero de nuevo, tratando de robarle el rol de moneda reserva, ese no lo veo ni cerca. Respecto a la inteligencia artificial que has hablado de ella, ¿consideras que estamos también en una burbuja que se suele asemejar a las .com? No. Y es que curioso, el otro día, y tal vez es que a mí me gusta nadar contracorriente. Sí, justo te le iba a decir. El otro día subí un post en X, en Twitter, sí, que lo que muestra es el crecimiento de las empresas más grandes tecnológicas a lo largo de muchísimas décadas y tiene una línea de tendencia en donde ves cómo fluctúa la valoración de las empresas a lo largo de esa línea. Y ves cómo, por ejemplo, en el .com hubo una divergencia enorme entre esa línea de tendencia y las valoraciones que llegaron a tener las empresas. Esas eran empresas que no tenían utilidades. No tenían. Eran empresas perdedoras año tras año, tras año, tras año, tras año, y no ofrecían más que un sitio web que terminaba en .com. Nada más. Hoy en día lo que vemos son tecnológicas dominantes, monopolistas, que tienen una cantidad de efectivo monstruosa en sus balances, que operan a nivel global, que son parte de los índices pasivos más grandes que existen, que son influyentes con gobiernos. Esas son las empresas hoy en día que están batallando por liderar la inteligencia artificial y sus valoraciones con respecto a esa línea de tendencia no están divergiendo fuertemente como lo vimos en las .com. Entonces, me atrevería a decir que no hay burbuja ahí ahora. Como todo tendencia en los mercados, van a haber ganadores y perdedores, ¿verdad? De 100 empresas que están optando por ser el líder de la inteligencia artificial, terminarán 5 o 6, un puñado, existiendo en el final del túnel. Algunas las absorberá otra más grande, otras caerán en quiebra porque no pudieron llegar a sus metas de ventas, etc. Eso es la ley natural. Entonces, esas dejarán de existir, pero siempre quedarán estos monstruos que hoy en día ya casi que tienen nombre y apellido, ¿verdad? O sea, veo muy difícil que llegue una empresa fuera de las que ya conocemos a traerse abajo a Google, por ejemplo. ¿Puede suceder? Claro, lo vimos con Blockbuster y Netflix. Por supuesto que puede suceder. Pero están tan blindadas y tienen tanto efectivo en sus balances que cuando ven algunas sacando la cabeza para competir, les dicen, ven un momento, te invito a un café. ¿Cuánto vale tu empresa? No está a la venta. Espérate un momento, déjame escribirte este cheque. ¿Te gusta? Vale, ahí sí está a la venta. Entonces, ese es el modo de operar de estas empresas hoy en día. Si estás viendo o escuchando esta entrevista y eres autónomo o tienes una empresa, hay una verdad irrefutable. Tarde o temprano vas a tener un problema legal. Un cliente que no te paga, un proveedor que no cumple, un contrato que no es realizado o incluso problemas con nuestra querida Hacienda. Tienes dos opciones. Primera opción, prevenir
contratando a un abogado que evite que estos problemas ocurran. Segunda opción, reaccionar, buscando a un abogado cuando ya todo es un incendio. Ese es mi trabajo. Cada día protejo a emprendedores, autónomos, startups, solucionando los problemas y sobre todo evitando que estos ocurran, para que tú te centres en lo que más importa, que es hacer crecer tu negocio. Si quieres saber cómo puedo ayudarte, entra en raulflorido.com, escanea el QR que aparece en pantalla o accede a través del enlace que aparece en la descripción. Y ahora, sigamos con el episodio. Este ejemplo que has comentado de Google me deja ante una pregunta en el tintero que le voy a repescar ahora. Cuando hablabas de la indexación al SP500, siempre hay una pregunta que ronda en la cabeza, ¿no? Que ronda por ahí, es la de las 7 magníficas, ¿no? Es decir, ¿por qué no comprar las 7 magníficas, que son las que realmente sostienen el SP500, en vez de comprar o indexarte al índice entero? Sí, y esa es una muy buena pregunta. Y la razón es la siguiente, básicamente se llama comodidad. Entonces, por ejemplo, yo podría comprar esas acciones y estarlas monitoreando día a día, o podría simplemente comprar estos índices que el Pareto 80-20 dice que estas grandes son las que van a mover la capitalización del índice. Y yo prefiero optar por comprarlas dentro del ETF, ¿no? Entonces, además, yo siento que el cauce del río de liquidez que entra a estos índices pasivos nutre a estas empresas tan grandes. Y hay muchísimos ETFs, no solo el SP500, pero la mayoría de ellas siempre llegan al mismo receptor, que son estas empresas, ¿no? Entonces, yo personalmente prefiero no tener que invertir mucho tiempo mío en tratar de manualmente administrar estos portafolios, y si hay un portafolio que lo hace a mi nombre y perfectamente, pues bienvenido. Si hoy te diera 100.000 euros y tuvieras que construir una cartera de inversión, ¿cómo dividirías ese capital? Entonces yo lo que haría es alocar un porcentaje a oro y Bitcoin. Entonces, o sea, no sé cuánto podríamos meter ahí, 30, 40%. Me gustan otras criptos también, pero dejémoslo como que si fuera solo Bitcoin, ¿verdad? Para no generar odio por parte de la audiencia. Luego metería el resto en ETFs, SP500, el Nasdaq, que lo que hacen es apostarle a las empresas magníficas y las tecnológicas. Eso sería como digamos que otro 40%, y el resto lo invertiría en tener efectivo, o sea, estar un porcentaje, un 5 o 10% en efectivo. ¿Por qué? Porque nunca sé si voy a tener una urgencia familiar que tenga que cubrir y no quiero tener que ir a vender mis posiciones de acciones y que estén cayendo y yo tenga menos dinero cuando las venda. Entonces eso siempre es importante, pero además porque si las acciones caen, tengo pólvora seca que puedo utilizar para comprar en caídas. Y el resto creo que lo compraría como en otros diferentes índices que son, por ejemplo, el índice, están los Vanguards, el MSCI, hay muchísimos tipos de indexación pasiva que uno puede optar, pero a mano alzada yo creo que esa sería mi distribución. Me falta en la distribución una parte en renta fija. ¿Por qué no destinarías nada a renta fija? Porque la renta fija, en mi opinión, primero requiere cierto conocimiento de cómo funciona. Entonces, para alguien que está iniciando, no es lo más fácilmente digerible. Y segundo, con la manipulación de tipos que hay hoy en día en los mercados, donde los gobiernos pueden decidir en dónde está la curva de rendimientos que quieren que esté, entonces yo no lo veo tan atractivo. Y si lo tuviera que comprar, compraría notas a 2 años o notas a 3 años máximo, para evitar duración, que es cómo se mueve cuando tienes un látigo. El látigo lo mueves, lo giras. Entonces, en el mango se va a mover muy poco el látigo, pero en la punta se va a mover muchísimo ese látigo.
Lo mismo es con los bonos y su riesgo de duración. Entonces yo me mantendría más cerca del mango si tuviera que comprarlos para evitar pérdidas fuertes. Pero en general evitaría la renta fija en este momento. Saca un concepto que son las notas y nunca salió en el canal, así que va a tener que explicar qué son para que la gente que nunca lo haya escuchado lo entienda y pueda conocerlo. Claro, entonces se comete muchas veces el error de decir bonos a la renta fija. Los bonos son un tipo de renta fija. Entonces, están las letras del tesoro, por ejemplo. Las letras del tesoro son instrumentos cuya fecha de vencimiento gira entre un día y 360 días. Esas son letras. Luego siguen las notas. Las notas es a partir de 361 días hasta 10 años inclusive. Y a partir de los 10 años en adelante se les denomina bonos. Entonces, la jerga se utiliza erróneamente. Entiendo lo que la gente está diciendo. Están hablando de deuda del gobierno. Claro. Pero si fueses al tecnicismo, está incorrecto utilizar esos términos. Por eso te dije que yo compraría notas entre 2 y 3 años. Has matizado perfectamente la definición de renta fija. Hablabas de que no quieres invertir en renta fija justo por esa manipulación de tipos que existe. Viendo que en Estados Unidos ahora, creo que en abril o en mayo, cuando Jerome Powell termina su mandato y todo apunta a que a Donald Trump va a meter a alguien de su entorno, ¿cómo puede cambiar la economía con este movimiento? Qué buena pregunta. Y vamos a ver, conversémoslo. La gente cree que metiendo a el nuevo Powell, que sea pro-Trump, la Reserva Federal entonces va a girar hacia recortar tipos. Puede serlo, pero hay un comité que decide si va a haber recortes o subidas de tipos cada ciertos meses. Ese comité, si no me equivoco, y aquí no me tomes esto como escrito en piedra, pero creo que son como 10 o 12 miembros que votan dentro de ese comité. Jerome Powell es uno. Claro. Entonces, esta nueva persona que venga a la Reserva Federal va a seguir teniendo un voto. Y ahí gana la mayoría. Entonces, lo que sí puede cambiar es el apetito o las comunicaciones que salgan de la Reserva Federal hacia el mercado sobre dónde deberían estar los tipos. Entonces, ¿por qué Trump? ¿Te has preguntado por qué Trump quiere que los tipos lleguen a 1%, que él ha dicho? Que el tipo de la Reserva Federal, ¿verdad? Que es el Fed Fund, llegue al 1%. Yo creo que tiene que ver mucho con que él es un exitoso hombre de negocios y de negocios en los bienes raíces. Exitosísimo. O sea, sí. Puedes pensar todo lo que quieras como él como persona, enhorabuena, pero como gestor en inmobiliarios, la élite. ¿Verdad? Élite. Entonces, si le preguntas a cualquier persona que trabaja en esta industria, siempre te va a decir, los tipos están muy caros. ¿Por qué? Porque lo piensan desde la perspectiva de hipotecas. Claro. Entre más baratas estén las hipotecas, más fácil es construir y vender. Siempre su receta será, llévalos a cero. Y él no es la excepción. Entonces entiendo por qué él quiere traérselas abajo. Lo increíble de todo esto es que también aquí voy a nadar contracorriente. Cuando pensamos en una empresa y pensamos que sus tipos están altos en su deuda, usualmente lo que decimos es, esa empresa está en problemas. Claro. Cuando una empresa no está en problemas, su endeudamiento es barato. Entonces, tratamos de utilizar esa misma tesis para el gobierno de Estados Unidos y decimos, si los tipos están en 5, están muy altos, no puede ser. Estados Unidos tiene que tener tipos más bajos, porque eso significa que está en problemas, que sus tipos estén altos. Al revés. Perdona que te corte, pero esto que comentas es justo lo que intenta vender Donald Trump, ¿no? Que quiere bajar los tipos para esa refinanciación. Claro, porque dice, nuestra economía es lo suficientemente sólida y somos líderes en el mundo, nuestros tipos deberían estar más bajos que de todos los demás países. Pero esa es una lógica equivocada. Para el gobierno de Estados Unidos y los países desarrollados,
un tipo alto, por ejemplo, que esté en 5%, 4% la tasa de la Reserva Federal, lo que demuestra es una economía creciendo, una economía boyante, una economía donde el crédito fluye. Y entonces la Reserva Federal tiene que tratar de subir tipos para decir, estás muy caliente, economía. Déjame intentar de que no te pongas más caliente. Y una economía caliente es recibida con brazos abiertos por todos nosotros. Claro. ¿Verdad? Mientras que cuando los tipos van a cero, como la era nefasta que tuvimos después del 2008 y después de COVID, tipos en cero no es reflejo de una economía sana. Es reflejo de una economía en graves problemas. Entonces, si te digo todo esto, yo te digo, ¿por qué llevarle al 1% los tipos si la economía de Estados Unidos va creciendo sanamente? No tiene sentido lo que estás diciendo. Daniel, es que cuando los tipos van a cero, se incentiva que los bancos comerciales den crédito. Piensa esa lógica, piénsala. Yo sé que en las universidades se dice y tal, pero piénsala un momento. Tú eres un banco comercial, eres dueño de un banco comercial y decides a quién prestarle. Estás en una era de 0% de tipos porque estás pasando un momento de convulsión económica. Y llego yo a pedirte prestado dinero. Y tú me ves y dices, ok, este tipo está trabajando en una industria que es la más golpeada hoy en día. ¿Tendrá trabajo mañana? Hay una probabilidad de que no. No sabes que no te voy a prestar. Pero ¿cómo no me vas a prestar si los tipos están en cero? ¿Qué tiene que ver que los tipos estén en cero? A mí lo que me importa es tu riesgo de crédito. Y si estamos pasando por una economía enferma, tu riesgo de crédito deudor sube. Claro. No me interesa prestarte. No me interesa. Y eso es lo que sucede con los tipos en cero. Es al revés de lo que nos has enseñado. Nos ha enseñado de que tipos en cero incentivan el crédito. Ve a ver Japón. Con tipos en cero, ¿cuánto creció su crédito? Nulo. Porque es sinónimo o un reflejo de una economía que no va bien. Y si las economías no van bien, los bancos comerciales no se van a atrever a prestar dinero. Claro. Quiero entrar en un concepto técnico que tú explicas muy bien y quiero que nos expliques qué son las QEs y las QTEs. Claro, entonces va muy de la mano. Claro. Las QEs, vamos a ver. Entonces, empecemos por lo siguiente. Los bancos centrales tienen dos herramientas que pueden utilizar para tratar de influenciar la economía real o la economía financiera. La primera son los tipos, que hemos hablado bastante. En el caso de la Reserva Federal, el tipo se llama el Fed Fund, que es la tasa overnight de hoy para mañana, y ellos deciden si la suben o la bajan. La teoría, entre comillas, erróneamente, dice que tipos al alza frenan la economía y tipos a la baja incentivan la economía. Pero ya vimos por qué no necesariamente es cierto eso. Esa es una de las herramientas. La segunda es el balance. Creciendo o disminuyendo su balance, en vez de mover los tipos, mueven la liquidez del sistema. Entonces, una herramienta mueve el precio del dinero en forma de los tipos y la otra herramienta mueve la liquidez en forma de crecimiento del balance. Dicho eso, hay instancias, por ejemplo, en el 2008, donde la Reserva Federal llevó sus tipos a cero. Y dijo, por debajo del cero, a diferencia del Banco Central Europeo, yo no voy a entrar en territorio negativo. Entonces se quedaron en cero. Pero seguían con la duda de, vale, en la parte corta de la curva, o sea, de 0 a 1 año, tengo los tipos controlados en 0. Pero no están bajando los tipos en el largo plazo. ¿Cómo hago para bajarlos ahí? Me interesa que toda la curva esté baja, no solo la parte que yo controlo. Bienvenido QE. Y entonces lo que hicieron fue lo siguiente, le dijeron a los actores financieros y actores no financieros también, te compro todos los bonos del gobierno que puedas venderme. Entonces mes a mes tenían una meta de cuánto iban a comprar y empezaron a comprar bonos. Tú le vendías $100 de bono y yo a cambio te daba $100 de reservas con las que no podías hacer nada. Los bancos comerciales no prestan reservas bancarias.
Entonces, de repente un banco comercial decía, vale, le acabo de vender un bono que tenía un rendimiento mediocre, pero mayor a lo que tiene esta reserva bancaria. Y esta reserva bancaria no puedo hacer nada con ella. No, ¿sabes qué? Si le vendí una nota de 2 años a la Reserva Federal, ahora voy a ir a comprar una nota de 4 años para generar retorno. Y los inversores entonces que están posicionados en la nota de 4 años ven como el precio de esa nota sube y su rendimiento baja. Y ese inversor a 4 años dice, este rendimiento no me da de comer a mí. ¿Sabes qué? Voy a tener que saltar de 4 a 8 años. Compra los de 8 años. Y de repente los que están estacionados en los de 8 años ven como el precio de esa nota sube y su rendimiento baja y dice, esto no me da de comer a mí. ¿Sabes qué? Vamos por los bonos de 20 años. Y así el ejercicio donde todos en estos dominós empiezan a tener menos rendimiento, claro, y deciden tomar más riesgo en la curva. Y todo se originó porque la Reserva Federal empezó a drenar, a comprar estos activos. Y entonces escaseó el rendimiento en el mercado. Y cuando escasea el rendimiento en el mercado, estás forzado a ir a buscarlo en otro sitio. Eso es lo que hace el QE y eso hace que toda la curva baje, que era lo que querían, claro, que no querían entrar en territorio negativo. ¿Y las QTs? Y las QTs es lo inverso. La QTs es decir, que fue hasta lo que el 1 de diciembre de este año la Reserva Federal estaba haciendo, es, en vez de comprar activos y pagar con reservas bancarias, voy a dejar que los activos que ya compré venzan y no los voy a renovar. ¿Y qué es lo que logra con eso? Cuando vence el activo, el gobierno se le va a transferir a él el dinero, porque él estaba en arcas del Banco Central, y el Banco Central se lo va a dejar. Y entonces esteriliza dinero, destruye reservas bancarias y baja su balance. Lo desinfla. Y cuando desinfla balance es destrucción de dinero suyo, y destrucción de dinero genera escasez de liquidez en el mercado. Y entonces lo que trata de hacer la QT es permitirle al Banco Central deshacerse de activos y en teoría hacer que sea más restrictiva la curva para que no esté tan laxo el mercado financiero en la creación de crédito. ¿Qué es el famoso hoyo negro de los balances de los bancos centrales? Eso lo que significa es que cuando un activo entra en los balances del Banco Central, por ejemplo, cuando el Banco Central compra un bono del gobierno, ese bono que entra en sus balances, eso es un hoyo negro. Ya no está para ser utilizado en el mercado. Ya no está en manos del sector privado. Ya no puede utilizarse como colateral para ir a un repo a buscar dinero. Es activos financieros que sacas de la mesa y ya no lo ves más. Entonces deja de estar disponible para todo el mercado. Entonces, conforme más activos compre, menos activos hay utilizables por los agentes financieros. Claro. Ese es el hoyo negro. Si tú tuvieras la capacidad o la potestad de inyectar dinero a la economía, ¿cómo lo harías? Primero, si tuviera la potestad, elegiría ser el gobierno de Estados Unidos. Porque el gobierno de Estados Unidos es un creador de moneda. El gobierno de España es un usuario de moneda. Son dos términos muy distintos. ¿Qué es la diferencia, Daniel? Pues es la siguiente. Un creador de moneda, como Estados Unidos, tiene un banco central detrás que lo respalda. No tiene control en su mercado cambiario, en su divisa. No la trata de controlar de ninguna manera. No está endeudado en deuda que tengas otras monedas denominadas en otras monedas. Solo está endeudado en su moneda. Y entonces tiene absoluta autonomía monetaria. España no tiene eso. Hay una que no controla. ¿Sabes cuál es? Utiliza una moneda que no controla. No puede imprimir. La imprime un Banco Central Europeo. Pero el Banco Central Europeo no es igual a España. Tiene un montón de participantes adentro. Claro. Entonces, España, al igual que un hogar como tú y yo,
estamos sujetos a usar una moneda que no controlamos. Y entonces la única manera de poder cubrir déficits es a través de lo que ya hablamos, austeridad, buscando más deuda si alguien te la da o entrando en impago. Mientras que Estados Unidos no tiene esas limitantes. Estados Unidos llega y dice, voy a emitir bonos a 10 años. Perdón, déjame parar un paso atrás. El gobierno de Estados Unidos primero gasta, y esta secuencia importa. El gobierno de Estados Unidos primero gasta, crea las unidades de dinero y luego decide cómo retira unidades del mercado, si a través de impuestos o a través de emisión de deuda. Pero no al revés. Porque si fuese al revés, estaría sujeto a que alguien te compre tu deuda para que puedas gastar. Como sí le sucede a España y como sí le sucede a un hogar. En un hogar no puede gastar lo que no tiene. Claro. Estados Unidos sí. Entonces, Estados Unidos podría gastar $100 y decidir cobrar impuestos por 90 y dejar 10 unidades en el sistema. Entonces, por eso te decía que yo, si me pones esa pregunta, agregaría un ingrediente más que es, quiero además ser un creador de divisa, creador de moneda. Entonces, ¿cómo gastaría? Como lo hace Estados Unidos hoy en día. Gastando y luego decidiendo cómo drena esa liquidez que ya gastó, ¿verdad? Y no al revés. La gente muchas veces comete el error de pensarlo al revés y decir, Estados Unidos solo puede gastar lo que previamente cobró en impuestos. Y uno dice, tío, piensa lo que estás diciendo en un momento. Estás diciéndome que el monopolista del dólar, que tiene la máquina de imprimir dólares, está sujeta a que quiere gastar y construir un puente, pero primero tú debes decidir si quieres comprarle su deuda o no. Aquí hay algo que no suma esa matemática, ¿verdad? Claro. Eso es un creador de moneda versus un usuario de moneda. Aquí me asalta la gran pregunta y creo que muchos de los que estén escuchando la entrevista les habrá llegado también este flash y es, ¿fue buena decisión entrar en el euro aquí en España o hubiera estado bien habernos quedado con la peseta? ¡Wow! Bueno, sí. Y creo que aquí un historiador te dará una mejor respuesta. Pero vamos a ver, creo que en la vida siempre hay ganadores y perdedores con toda decisión, ¿no? Entonces, hubo países que ganaron muchísimo. Por ejemplo, Alemania ganó muchísimo. Empezó a vender sus coches a una moneda estable a compradores que de repente se dieron cuenta que tenían una divisa que no les tenía la misma volatilidad y podían comprar más establemente. Hubo países como Grecia, donde de repente se dieron cuenta que les compraban su deuda más fácilmente porque era denominada en una moneda que no tenía la misma volatilidad. Claro. Entonces, en ese sentido hay ganadores. Los perdedores se da en el momento donde una economía como la de España o cualquier miembro de la zona euro necesita generar competitividad en su economía para crecer. Muchas veces se hace a través de la devaluación de su moneda. España no puede hacer eso. Entonces, ¿cómo genera España competitividad? A través de que sus salarios reales bajen, ¿verdad? Que los salarios crezcan menos que la inflación. A través de la austeridad. O a través de deuda incremental. O a través de impago de deuda. Y cualquiera de esos 4 ingredientes que te acabo de decir son dolorosísimos. Entonces, yo veo en dónde ganaron los países, ¿verdad? Pero creo que el error no fue tanto entrar en el euro, sino que el euro no tuviese ya creado una unión fiscal asociada y una unión monetaria más sólida de la que tiene hoy. Porque ¿qué es lo que sucede a diferencia de Estados Unidos? No ves a California quejándose de que Florida gasta mucho. Eso no se da. Claro. En Europa, el Banco Central Europeo trata de ayudar a Grecia y los países nórdicos se levantan y dicen, no, tienen que aprender su lección por irresponsables, entre comillas. Entonces, esa fragmentación que hay hace dificilísimo que el bloque funcione
de una manera fluida como sí lo hace Estados Unidos, Sí. ¿verdad? Entonces creo que tiene, como toda la vida, tiene sus pros y sus contras, dependiendo del lente en el que lo veas. Yo comparto contigo esto último que estabas diciendo, y es esa idea, ¿no?, de haber creado los Estados Unidos de Europa, ¿no? Y al final nos encontramos con culturas que son muy diferentes, es decir, muy diferentes a la cultura nuestra con la cultura de lo que decían, ¿no?, los países nórdicos, que son más estructurados, más... Es decir, tenemos una visión diferente a la nuestra y se ha intentado unificar a estados que nada tienen que ver entre sí, y al final a lo que conlleva, pues a lo que estamos viendo. Sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero inclusive porque, digamos, en Estados Unidos es un territorio enorme. Si, por ejemplo, tú viajas a Texas y luego viajas a Nueva York, te darás cuenta que son culturas diametralmente opuestas. ¿Pero por qué funcionan? Porque tienen un gobierno federal que se endeuda y luego tiene la deuda de los estados por debajo. En Europa no tienes ese gobierno federal. Entonces son solo los estados los que se están endeudando y además no tienen un banco central que los respalde. Claro. El Banco Central Europeo no respalda a España. En su momento lo valorará si tiene que hacerlo. Pero entonces, lo que me refiero es esto. Vámonos a la era de Draghi, Mario Draghi. El euro nunca ha tenido un banco central que respalde a todos sus miembros, nunca. En la crisis en la que estaba Draghi, los rendimientos de los bonos de los países europeos se dispararon. ¿Cómo se solucionó eso? Se solucionó muy fácil. Fue Draghi utilizando la frase de estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Pero, ¿qué significa esa frase? Esa frase, por ese breve momento en el tiempo, la zona euro tuvo un banco central que lo respaldaba. Igual a la Reserva Federal. ¿Y qué le pasó a los rendimientos de los bonos cuando Draghi dijo hay un banco central que respalda a Europa? Se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque los inversores se dieron cuenta que detrás había alguien más fuerte que ellos, Claro, respaldando. Y es lo que le pasa a Estados Unidos. Y en Europa solo en esas instancias puntuales hay unión monetaria. Luego pasa la crisis y de nuevo fragmentación. Entonces, esas son las cosas que hacen que no carbure esta zona, ¿verdad? Además de la alta regulación, burocracia, etc. ¿Y por qué no aprendemos, por qué no consideras que los políticos deben de aprender de esos errores, ¿no? Es decir, esto que decías tú de Draghi, efectivamente ayudó mucho a la economía y fue un síntoma de que evidentemente debe de existir esa cohesión y que no es tan difícil. ¿Por qué no les interesa de que exista esto? Porque aquí entra lo que vos dijiste, que es la diferencia entre cómo ve el mundo los diferentes países. Entonces, por ejemplo, los nórdicos lo ven a través del ángulo de la austeridad. Les encanta ser austeros. Les encanta. Yo viví en Holanda muchos años. Les encanta ser austeros. Está bien. Pero de repente vas al sur y te das cuenta que les gusta vivir un poquito más por encima de sus medios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De repente unes a políticos, saben que esta es la solución, pero vienen las diferentes opiniones contrarias de que no. La solución es emitir deuda. Una de las soluciones es emitir deuda conjunta. Que se emita un bono de la zona euro. No es de España, ni de Italia, ni de Holanda, no, es la zona euro. Esa es una solución facilísima, pero no se da porque entonces viene un nórdico y dice, yo no quiero incentivar la irresponsabilidad del sur, ¿verdad? Y eso hace, lo peor de todo es que hace que el bloque no progrese. Entonces, todos se perjudican en ese escenario porque no quieren llegar a un consenso. Te quería hacer una pregunta que antes cuando te comentaba o te hacía la pregunta de cómo comenzarías, ¿no? Si tuvieras que invertir, ¿no? Y no tuvieras ni idea, me has dicho la gestión pasiva, lo cual es una respuesta muy recurrente. Pero hay muchos también que en el entorno en el que nos manejamos, ¿no? En el entorno de Internet hay muchos anuncios en el cual se indica que para comenzar arranquen a través de trading. ¿Qué consideras al respecto? ¿De trade de intradía sí. o de corto plazo? Sí. Dos cosas. Número uno,
quien te lo diga probablemente lo que quiere es venderte un curso. ¿Vale? Y número 2, yo fui trader en una vida lejana de un banco muy grande americano. Y te puedo decir que tradear es de las cosas más difíciles que hay. Es un trabajo de tiempo completo. Estar viendo un monitor, tomar decisiones intradía. Y yo creo que el inversor promedio, retail, es una persona que tiene un trabajo de oficina. No tiene todo el tiempo para estar revisando si una acción está rompiendo niveles o soportes o resistencias, ¿no? Entonces, sí, hay gente que le ha ido muy bien con el trading, pero siento que para alguien que está iniciando, ese no debería ser el ángulo que debería darle. Lo que yo diría es, esa persona que quiere invertir debería primero decidir en qué horizonte de tiempo quiere invertir, y dudo que sea intradía. Debería ser de años plazo. Y entre más largo sea el plazo al que quieres invertir, más riesgo podrías tomar porque puedes absorberlo durante ese periodo de tiempo. Si lo que quieres es invertir a un año plazo porque dentro de un año necesitas el dinero para comprar, no sé, una vivienda, entonces tienes que invertir en algo mucho más conservador que simplemente te genere retorno para el día en que sí vas a comprar una vivienda. Entonces, tal vez lo que te quiero decir es que no hay una receta única, depende mucho de los objetivos que quiera la persona y que tenga en su vida. Depende mucho de la etapa de vida en la que se ubique esa persona. Y mi recomendación es, no te pongas a tradear, porque no es, ¿verdad? Es como tratar de quiero empezar a correr a partir de mañana y pasado mañana quiero hacer una maratón. No, así no funciona. Tienes que ir poco a poco, ¿verdad? Esa sería mi recomendación. ¿Cómo fue tu faceta de trader? Es decir, ¿cómo gestionabas el nivel de estrés en esa época? Sí, qué buena pregunta. Siempre he dicho que fue lo que me formó. A ver, yo saqué un máster, recibí cursos de finanzas, genial. Uno aprende muchísimo con una pizarra. Pero cuando estás sentado enfrente de 5 monitores y tienes en el teléfono a alguien que te está pidiendo precio en vivo para comprarte un monto considerable de un activo, ahí es donde empiezas a aprender cómo funciona el mercado financiero, ¿no? Entonces, siempre he dicho que fue mi formación, me acuerdo de ella en esa época con mucho cariño. Era una persona soltera que tenía todo el tiempo para poder hacerlo. Trabajaba 6 días a la semana. Me encantaba y fue lo que me formó, pero no lo repetiría nunca más. Y la razón es que te drena vida. Te drena vida. Cumplir con límites de sensibilidad y de riesgo todos los días, en el momento que lo rompas, vas para afuera, pero sin pensarlo. Sí. Recuerdo que hubo varias noches que me iba a casa y llegaba y a medianoche me despertaba sudando y yo pensaba, no sé si sumé bien las posiciones para ver si quedé dentro del límite que tenía. ¿Y sabes qué hacía? Me ponía de nuevo ropa, me iba a la oficina y abría los ordenadores en ese momento a volver a sumar. Sí, estoy dentro de los límites. Y me iba de regreso a dormir. Me pasó muchísimas veces eso. Me pasó muchísimas veces tomar posiciones en las que perdí dinero instantáneo en la pantalla y ver un número que nunca había visto en mi vida en números rojos. Y recuerdo ir al baño muchas veces con la camisa blanca transparente de lo que estaba sudando. Joder. Entonces, tuve muchísimos de esos días. Me arrepiento para nada. Es lo que hoy soy, lo que soy por esos días. No los volvería a vivir. Me drenaron años de vida, pero me formaron. Entonces fue una experiencia fabulosa. Pude ir a Nueva York a tradear. Qué bueno. Pude ir a México, a la mesa de México también de este banco, a también estar con los traders. Fue increíble la experiencia. Aprendí muchísimo, pero no la repito. ¿Cuál fue la mejor lección que te llevaste de ese aprendizaje? La mejor lección que me llevé de ese aprendizaje fue: no te enamores de tu posición. Muchas veces entramos en fase de enamoramiento con un activo o una posición que tenemos. Y estamos tan enamorados que decidimos no ver banderas rojas en ese activo. Porque amo esta posición, es lo mejor que me ha pasado, sueño con ella. Y decides no ver banderas rojas.
Y lo que sucede es que el mercado te va a ir en contra tuyo todos los días, todos los días, todos los días. Y por ese enamoramiento, de repente te vas a ver kilómetros bajo tierra en tu posición y en la valoración. Y ahí es donde tu estrategia pasa de enamoramiento a esperanza. Y no sé cuál es peor. Porque esperanza es cruzar los dedos y decir, el mercado tiene que regresar a favor mío. Te tengo noticias. No tiene que hacerlo. No te debe nada. Y entonces, cuando yo logré entender que ese enamoramiento usualmente lleva a esperanza, que usualmente lleva a pérdidas, fue donde entendí que uno tiene que saber, primero no enamorarse y luego saber recortar. Ya. Y decir, vale, perdí en esta, en la próxima me irá mejor, pero me salgo. ¿Y el mayor error que tuviste en esta época? El mayor error que tuve en esta época fueron varios, pero pensar de que tenía controlado las variables de mercado. Y me acuerdo un día especialmente donde di un precio para una entidad muy grande en Estados Unidos que me llamó a pedirme precio en un derivado. Y di un precio bastante ambicioso porque dije, esto lo tengo controlado. Mis modelos muestran lo siguiente. Y di el precio. Y en el momento que colgué el teléfono, el mercado me estaba esperando para moverse en contra. Y te lo juro que la posición perdedora que tuve en ese momento, que te lo mencioné brevemente anteriormente, pero el número que salió en la pantalla de pérdida que tenía en ese momento por esa posición fue un sentimiento que no quiero volver a tener nunca más. Y recuerdo escuchar inmediatamente a mi jefe gritar mi nombre, porque él veía todas las pantallas. Ven para acá. Entré a la oficina y le dije, bueno, intenté sentarme y me dice, no tienes tiempo para sentarte. Lo que te voy a decir es muy rápido. Esta pérdida no cierra el día de hoy en este número. Así que ve y de alguna manera solucionala. Ese fue un día muy oscuro, realmente para mí. Y lo bueno fue que terminé con una pérdida razonable ese día. Eso te iba a lo que decir. podía tener. ¿Cómo lo recuperas? Lo recuperé hablando con mis unidades de ventas, porque en los bancos, como funciona es que hay una mesa de trading que toma riesgo, pero le da precios a las unidades de ventas para que vayan a mercadear las posiciones que necesito que se mercadeen. Entonces, si quiero estar largo, voy a darle un muy buen precio para conseguir posturas que me vendan. Claro. Y al revés. Y aquí tuve que dar precios de oferta de Reyes Magos a todos los vendedores y utilizar que tenía buenas conexiones de amigos con ellos y decirles, me reuní con ellos antes y les dije, mira, les voy a dar precios muy buenos, pero necesito por favor que me traigan volumen. Claro. Y así fue. Y me ayudaron, un trabajo en equipo, cerré con una pérdida aceptable, pero fue un día que hasta el día de hoy siento como si fuese ayer. ¿Hasta qué punto tú consideras que los grandes institucionales y esas grandes ballenas son quienes realmente mueven el mercado? 100%. Por eso los traders que ponen en redes sociales de que soy un excelente trader, y yo digo, si entendieras quién está del otro lado, ¿verdad? Sería muy distinto. Estas son realmente las entidades que mueven las agujas globales de precios en los mercados. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, depende de dónde estés sentado, es que casi siempre ganan. Ya. ¿No? Entonces tienen conexiones muy fuertes, son creadores de mercado realmente. Y al final del día, estos son los que deciden en qué dirección se mueven ciertos activos y en qué momento del día también se mueven. Aquí con esta pregunta la quiero hilar con la que decías anteriormente de Bitcoin. Cuando entraron esos famosos ETF a negociar Bitcoin y Ethereum, ya parece que había voces que no estaban muy conformes o muy a favor justo por la filosofía de Bitcoin, ¿no? La filosofía de Ethereum, ¿no? Entonces parece ser, ¿no?, que había muchas voces que decían que estos grandes institucionales iban a mover
precio de Bitcoin y precio de Ethereum. ¿Tú piensas que también esta caída, ¿no? O que no existe esa correlación con el oro puede deberse a estos institucionales? Totalmente. Eso es lo que lo que estás diciendo se resume en que Bitcoin se ha financializado. Antes de los ETFs, Bitcoin era un activo, una opción de inversión donde la mayoría de retail, de personas físicas, eran quienes compraban. Claro. Y entonces estaba muy sujeto a lo que las personas pensaban en ese momento, el grado de miedo, el grado de visión que hubiese en las personas, ¿no? Entonces era más como un sentimiento, ¿verdad?, que había en el mercado, y eso dejó de ser con los ETFs. Ahí entraron instituciones enormes que no podían comprar directamente Bitcoin porque no pueden custodiarlas. Claro. Pero un ETF sí lo pueden comprar. Y de repente el precio de Bitcoin rompe con ciclos anteriores y se financializa. Y creo que se va a financializar aún más en el futuro. ¿Ese es algo malo? En mi opinión, no. Porque adopción es adopción. Claro. ¿No? Ya vendrán los puristas que dirán, no, aquí solo los que autocustodian son realmente bitcoiners y tendrían derecho a comprar. Yo diría, ¿y la filosofía de la libertad dónde quedó? Pero bueno, creo que eso es lo que indicas, es algo que realmente está afectando el precio, moviéndolo distintamente a eras anteriores, de ciclos anteriores. Y creo que va a ser así de ahora en adelante. Ya no hay marcha atrás en ese sentido. Pues hasta aquí hemos llegado y me quedo con una frase que has dicho en la entrevista, que decías que tú no eras economista, pero yo creo que aquí has dado una masterclass de economía. Muchas gracias por la invitación y fabulosa la conversación. Muchísimas gracias.